Hoy hablando en esta parte del programa de salud y seguridad en el hogar, un tema prometido, sábado a sábado por el doctor Jaruf, y hoy vamos a cumplir, y estábamos comentando que en esta época hay muchas intoxicaciones, lamentablemente, por la inhalación accidental de monóxido de carbono. Por eso contamos hoy en el programa con la presencia de la doctora Ana Boitzuk. Ella es médica clínica y toxicóloga del Hospital Posadas. Trabaja en el Centro Nacional de Intoxicaciones que funciona en el hospital. Tenemos el gusto de recibirla hoy vía telefónica en el programa El Consejo le Aconseja. Hola, ¿nos está escuchando? Sí, hola. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atendernos en este día. Como recién, no sé si habrá escuchado en la introducción, el tema que más nos vamos a ocupar, por saber que usted es especialista en esto, es de la intoxicación por monóxido de carbono. Y luego, si le parece, vamos ampliando un poco también el aspecto en cuanto a la salud y prevención en el hogar, en la seguridad en el hogar. Pero este tema nos ocupa más, y para eso empezaríamos preguntándole cómo se produce la intoxicación por monóxido de carbono en general, cuál es la mayor manera en que se produce. Bueno, lo más importante de todo y a tener en cuenta era lo que estaban comentando, que en esta época del año, nosotros todos los años tenemos un número muy importante de intoxicaciones por monóxido de carbono, que son aproximadamente entre 700 y 800 casos por año, que es un número considerable. Muy importante. Y muy importante. Muy importante. Por eso es fundamental, y por eso, gracias por la entrevista, porque es fundamental la prevención, porque esta intoxicación, si uno toma conciencia y hace la promoción y la prevención, se pueden evitar hasta casos fatales. Bien. En realidad el monóxido de carbono tiene características muy especiales que justamente lo hacen tóxico, ¿sí? Es un gas que no tiene olor, que no tiene color, que no es un gas irritante. Entonces esas características hacen que contamine el ambiente y que las personas que están respirando se intoxiquen sin darse cuenta. ¿Cuáles serían los primeros síntomas como para que la gente esté alerta en este aspecto? Yo creo que primero, antes de los síntomas, sería bueno saber cuáles son las fuentes que producen monóxido de carbono. Bueno, ¿sí? empecemos. Las fuentes que producen monóxido de carbono dentro del hogar son los calefones, los hogares a leñas, los termotanques, las calderas, todo tipo de estufas, incluso las estufas que tienen tiro balanceado, las salamandras, las cocinas. Es muy habitual intentar calefaccionar teniendo el horno prendido o teniendo las hornallas, los braseros en lugares que son más precarios, e incluso ahora se agregó también como otra causa, sí, otra fuente, son los generadores eléctricos, ¿sí? Porque funcionan a motores a explosión. Motores a explosión. No, los generadores eléctricos que se utilizan específicamente para poder dar luz. Los equipos electrógenos. Sí. Claro, para equipos dar electrógenos. Y agregamos los autos, ya que estamos cuando... Y los caños de escape de los autos también. O sea, todos los motores también, por combustión. Los motores sí, especialmente también cuando están en un ámbito cerrado. Exactamente. Entonces, todas esas es lo que nosotros llamamos fuentes de posible intoxicación con monóxido de carbono. Los síntomas que me preguntaban específicamente no son característicos, por eso uno tiene que pensar en que uno se puede estar intoxicando, porque puede tener principalmente dolor de cabeza, que fíjense que es un síntoma que es inespecífico, puede haber mareos, puede haber falta de aire, palpitaciones, sentir que el corazón va más rápido, tener vómitos, náuseas que a veces confunden y pensar que fue una intoxicación alimentaria y en realidad es una intoxicación con monóxido de carbono. Si la gente sigue estando en el ambiente contaminado, ya la intoxicación puede ser más grave, con desmayos, con pérdida de la conciencia, con pérdida de la fuerza muscular, con coma, con convulsiones y
puede llegar a ser fatal. ¿Y cuánto tarda este ciclo de ser así, que llegar al extremo que se pierde el conocimiento y no puede salir del lugar y nadie se entera de qué ocurrió? ¿Esto es muy rápido? No, eso depende, hay múltiples factores como para poder determinar un tiempo. Uno no puede decir que claro, en media hora pueden tener tales síntomas o en una hora. Va a depender de cuánto monóxido específicamente se está liberando, las características propias de cada persona. Por supuesto, siempre son mucho más susceptibles los niños y los adultos mayores. Si la persona tiene antecedentes de anemia, por ejemplo, de disminución de los glóbulos rojos, o sea, hay muchas variantes. Son más propensos, o sea, más propensos no, sino que son más frágiles. Susceptibles, son más susceptibles. Son más susceptibles a intoxicarse con monóxido de carbono. Doctora, le vamos a pedir que nos aguarde, por favor, en línea, y cuando volvemos de una tanda que tenemos que cumplir, le vamos a preguntar, y esto es muy importante para los oyentes, que se queden a escuchar cómo se puede prevenir, que es lo más importante, porque esto se puede evitar. En realidad es casi 100% evitable, así que vamos a pedirle que por favor nos aguarde en línea. Continuamos en el Consejo Le Aconseja y había quedado pendiente esta pregunta, ¿cómo se puede prevenir la pérdida de gas en algunos casos o realmente las emisiones de monóxido de carbono, para ser más específicos? Lo más importante es que antes de comenzar el invierno, ¿sí?, siempre se debe hacer revisar todos los artículos, o sea, todos los artefactos que se utilizan para calefaccionar, deben ser revisados por un gasista matriculado, ¿sí? Incluso la salida del exterior de calefones y de estufas. Doctora, un segundito. Sí. Decíamos un momento antes que lo importante también es partir de que la instalación la tiene que hacer un gasista matriculado. O sea, muchas veces, como usted dice, habría que controlar todos los años, pero muchas veces las instalaciones son deficientes, están hechas con mangueras, entonces partimos de que el profesional matriculado es el que tiene que intervenir para la instalación. Siempre. Y para los controles, ¿no? Siempre tiene que ser un gasista matriculado. Bien. ¿Cómo puede hacerse, o cómo puede verificarse toda la instalación en un hogar? No, uno lo que hace es llamar a un gasista matriculado y de acuerdo a cuál es el artefacto que hay que revisar, bueno, eso lo maneja específicamente el gasista matriculado y bueno, en Energas hay un listado de todos los que son gasistas matriculados y se hace el control de acuerdo a los parámetros que pone el Energas. Bien, y en el uso de los equipos para calefaccionar, sí, el hogar, ¿cómo debiera estar? ¿En qué condiciones? ¿Hay que dejar aberturas? Lo más importante para evitar una intoxicación con monóxido de carbono es mantener el ambiente ventilado. Uno siempre dice que tener abierta una ventana o una puerta puede salvar una vida. Siempre tiene que haber ventilación. ¿Para qué? Para que se renueve, ¿sí?, el oxígeno que hay en el ambiente y no se concentre el monóxido de carbono. Siempre tiene que haber un ambiente ventilado. Hay que evitar calefaccionar con las hornallas y con el horno, no se tiene que calefaccionar de esa manera. Por supuesto no se debe instalar el calefón en el baño, hay una legislación que prohíbe la instalación del calefón en los baños. Antes de dormir se deben apagar las estufas que no tengan salida al exterior, como asimismo los braseros, ¿sí? Y por el otro, y en el caso particular, si hubiese una intoxicación con monóxido de carbono, donde empieza un grupo familiar a tener síntomas, lo más importante es abrir puertas y ventanas, retirar a la gente del ambiente contaminado y concurrir al hospital más cercano. Pero digamos también que si el ambiente es pequeño y está cerrado, sí, aunque la combustión sea correcta, llega un momento en que la cantidad de oxígeno disminuye
comienza una mala combustión y la cantidad de dióxido de carbono que se acumula también, todo eso hace, más allá de que se haya revisado la instalación y esté todo correcto, hace a la posibilidad de una intoxicación, ¿no es cierto? Sí, pero justamente por eso lo importante de remarcar y recalcar de tener siempre el ambiente ventilado. Sí, y no importa, no es excusa de que haga frío, porque acá se está evitando complicaciones de salud muy importantes. Y el riesgo de vida, ¿no? Claro. ¿Cuántas víctimas fatales más o menos hay por año? Nosotros ese tipo de registro no lo tenemos. Llevan. Además, sí, perdón. Además, doctora, el hecho de ventilar previene otras enfermedades también, ¿no? Los ambientes hay que ventilarlos una vez al día. Los ambientes, por supuesto, tienen que estar ventilados. Y otro concepto que es muy importante, que tiene que tener en cuenta de todas las familias, es que el tratamiento es un tratamiento que es simple, que es básico y que puede estar en cualquier hospital. No se necesita un toxicólogo, se necesita un médico y se necesita un centro asistencial, porque el tratamiento de la intoxicación con monóxido de carbono justamente es el oxígeno. Claro. Por eso la prevención específicamente es evitar la concentración del monóxido de carbono en el ambiente, ventilando, porque de esa manera se renueva el aire y hay oxígeno, ¿sí? Y en el caso de una intoxicación, el tratamiento va a ser con oxígeno. O sea, doctora, le decimos a la gente, el Centro Nacional de Intoxicaciones puede solucionar desde el punto de vista telefónico una consulta, pero lo más importante es que en el caso de riesgo o de suponer una intoxicación, se vaya al médico más cercano. Este sería el mensaje. Al centro asistencial más cercano. Bien. Llámese centro de salud, hospital, sanatorio, clínica, porque en esos lugares se tiene el tratamiento que es el oxígeno, que se administra con una máscara. Bien, ¿qué última recomendación podríamos darle a la gente que nos está escuchando para este invierno? Principalmente no hacer revisar las instalaciones por gente que no esté matriculada, siempre tener una ventana o una puerta abierta para que se ventile correctamente el ambiente, y con eso uno disminuye en forma muy importante la posibilidad de una intoxicación con monóxido de carbono, que puede llegar a ser fatal. Bien, doctora, ya de monóxido de carbono hemos informado mucho a la gente. ¿Hay alguna otra recomendación de otras intoxicaciones más frecuentes que atiendan o que reciban ahí en el Posadas? Nosotros en líneas generales todo lo que tiene que ver con accidentes en el hogar, tenemos prácticamente el 40% de las consultas que tenemos anuales son por accidentes en el hogar, y principalmente en menores de 4 años. ¿Y a qué se deben? ¿Ingesta generalmente son productos del hogar, y dentro de los productos del hogar están los artículos de limpieza, están la lavandina, el detergente, el jabón, los diferentes limpiadores. También hay accidentes por sustancias que se utilizan dentro del hogar, que son cáusticos, que se utilizan como desengrasantes. Y después también tenemos dentro de los accidentes en el hogar, en un segundo lugar, la ingesta de medicamentos y los plaguicidas, lo que nosotros llamamos insecticidas, ¿sí? Que pueden ser insecticidas, pueden ser matababosas, pueden ser para matar caracoles, hasta incluso para matar roedores, lo que llamamos habitualmente raticidas. Los raticidas. Sí, sí. Doctora, ¿cuál es la primera medida a tomar cuando uno sabe fehacientemente que se ha tomado alguna de estas sustancias? Un chico suponés que está intoxicado. También, ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo tiene que reaccionar una persona? Lo más importante de todo es, en este caso sí, hacer la consulta a cualquier centro, a cualquier servicio de toxicología o centro de intoxicaciones, porque dependiendo del producto involucrado va a ser el tratamiento o las indicaciones
médicas que se dan en forma telefónica. Tratar en el momento de la comunicación telefónica, tener el recipiente del envase que uno presume. Hay que tener el envase a mano, por supuesto, y algo que es importante, muchas veces los padres en el momento del accidente o en la desesperación de haber tomado algo, hacen cosas que no tienen que hacer. ¿Qué es lo que no hay Como que hacer? por ejemplo, Lo que no hay que hacer en algunos casos es provocarle el vómito, darle agua con sal, agua con mostaza, agua con aceite para provocarle el vómito, porque quizás el vómito no es necesario, ¿sí? Sí. Y en algunos casos, muchas veces, el vómito puede ser perjudicial de acuerdo al tóxico al producto. ingerido. Claro. ¿Y agua sola? El agua sola está indicada, pero está indicada en productos del hogar particulares, ¿sí? Como por ejemplo lavandina, detergente, productos Por de ejemplo, limpieza. si es una ingesta por lavandina, se indica agua fría en forma fraccionada, pero siempre hay que las pautas las tiene que dar el médico, porque hay algunas lavandinas que contienen soda cáustica. Bien, Claro. o sea que nada de nada. Y Lo llamar al conveniente urgente. sería urgente hacer la consulta para actuar. Hacer la consulta, Claro. se hace una consulta a un servicio de toxicología y en ese caso el médico que está a cargo de la guardia y que está haciendo la consulta indicará o agua fría o ayuno o nada o al hospital. Trasladarse urgentemente al hospital. Trasladarlo al hospital. Bien, o sea, digamos que la consulta es anterior quizá al traslado. Muchas veces las consultas que nosotros tenemos telefónicas desde los domicilios, ¿sí?, son previos al traslado. O sea, ¿Cuál sería la vía de comunicación con el instituto? ¿Perdón? ¿Cuál sería la vía de comunicación de la gente? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cómo es la forma para comunicarse y hacer consultas? hay un 0800. Hay un 0800, ¿Qué? que es el 0800-333-0160, Que atiende las 24 horas. que atiende las 24 horas todo el año. Bien. Y derivarán en la llamada también, le dirán a dónde debe llamar más cercano para cuando si tiene que acudir. O sea, ahí los orientan a quienes llamen. Los médicos de guardia orientan a la persona que está en el domicilio para decirle si es algo que se puede solucionar en el domicilio, Claro. o de acuerdo al producto ingerido, ¿sí?, o al accidente que se haya tenido en el domicilio, el médico que está de guardia le dirá a dónde tiene que concurrir, ¿sí?, al hospital más cercano o a la clínica más cercana, o si tiene que ver a su médico de cabecera o a su pediatra. Pero eso va a depender del tóxico ingerido. Bien, digamos, porque yo lo leí en algún lugar y me pareció interesante, que con un bebé, un chiquito hasta 3 años, con la sola posibilidad de suponer que puede haber ingerido algo porque está con un frasco abierto con medicamentos, se debe actuar como si se hubiera intoxicado, por lo menos hacer la consulta, ¿correcto? Cuando los padres tienen la duda de si el Bebé. bebé pudo haber ingerido algún medicamento, pero no saben si lo tomó o no, siempre se va la consulta que se haga a cualquier servicio de toxicología va a ser concurrir al hospital más cercano para ser evaluado por un médico pediatra. Claro, para estar atento a las posibles reacciones que pueda tener y por si el bebé llega a tener algún tipo de síntoma respecto de lo ingerido. Doctora, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con otros centros toxicológicos del país? O sea, ¿están en contacto permanente? ¿Tienen alguna red? ¿Cómo es la mecánica? Hay diferentes centros de toxicología, tanto en Capital Federal, lo que se llamaba Capital Federal, y en La Plata. Nosotros estamos en contacto con los diferentes servicios de toxicología.
servicios de toxicología en el país no hay muchos, hay toxicólogos, pero no tienen servicios específicamente abiertos, sino que trabajan para la provincia, pero como toxicólogos, en Entre Ríos, en Córdoba, en Tucumán, en Chubut, pero en Mendoza, pero sí hay una red, sí, toxicológica, donde estamos en contacto permanente con los diferentes servicios de toxicología. Bien, doctora, muchísimas gracias por sus consejos, por transmitirnos sus experiencias y además de esta manera ayudamos a prevenir. No siempre lo sabemos, pero hay mucha gente del otro lado escuchando que ha tomado seguro alguno de estos consejos por lo menos. Igualmente, un poquito más adelante, cuando tengamos oportunidad de tratar otros temas de toxicología, vamos a convocarla y hacer uso y abuso de su buena voluntad para informar a la gente de cómo actuar con distintas intoxicaciones. Bueno, les agradezco muchísimo y quedo a su disposición. Bueno, muchas gracias, doctora, No, por desde el favor. Consejo de Química. Hasta luego.